¿Por qué Chile? ¿Por qué hemos visto manifestaciones con una gran violencia en Chile cuando ha sido el modelo ejemplar en el desarrollo económico de América Latina, cuando ha sido el país que más ha combatido la pobreza? Nos dicen que es la desigualdad. ¿Será cierto? Vamos a preguntarle a Axel Kaiser. Axel Kaiser es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile. También es visiting scholar, investigador visitante de la Hoover Institution allá en Palo Alto, en los Estados Unidos, en California. Axel Kaiser, gracias por estar con nosotros aquí en la Gracias, Sergio, por la entrevista. invitación. A ver, ¿es un problema de pobreza, es un problema de desigualdad? Porque las cifras que yo he visto no parecen señalar eso. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, Sergio, hay una especie de gran incógnita, de misterio, ¿no? ¿Por qué revienta el país de esta manera? Y algunos lo atribuyen a la desigualdad. De pobreza se habla poco porque es muy evidente que Chile redujo la pobreza de un 50% a menos de un 8% desde el año 90 hasta ahora. Es decir, Chile ha logrado lo que todavía a muchos países latinoamericanos les falta por alcanzar, que son niveles muy bajos de pobreza, ¿ah? Ahora, si yo veo las cifras de la OCDE y del Banco Mundial en materia de distribución del ingreso, la verdad es que también Chile ha mejorado en ese sentido y está mejor que México, Así tiene mejor es. distribución del ingreso que México o que Brasil o Ok, que muchos Brasil. otros países. Ese es el otro argumento que es, yo diría, el que predomina en los medios, ¿no? Que el país explota porque el neoliberalismo ha generado una sociedad muy desigual, injusta. Eso es falso. Los indicadores te muestran que el índice Gini agregado, que como sabemos va de 0 a 1, mientras más cercano a 1, mayor desigualdad, mientras más cercano a 0, mayor igualdad. Bueno, ese indicador ha caído de 0,57 desde el año 90 a 0,46 ahora. Y Chile está en el promedio más o menos de desigualdad de América Latina, como bien decías tú. Quizá no es una mejora, digamos, espectacular, pero, Pero ha mejorado. pero es una mejora que no es menor. Y lo otro que si tú ves por generaciones, porque este es el Gini agregado, ¿verdad? Este es el promedio de ingresos de la población. Si tú ves por generaciones, en otras palabras, la diferencia de ingresos entre la generación de mis abuelos y la mía, y la de mis padres, vemos que tenemos niveles de desigualdad que se están acercando mucho a países desarrollados. Veía un estudio de la OCDE que señalaba que es mucho más posible que alguien que viene del 25 más pobre de la población en Chile llegue al 25% más rico que en cualquier otro país Así de es, la así OCDE. es, Estos así es, son Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, así Suecia, es. Alemania. Sí. O sea que esta es una movilidad social Muy notable en un alta, país muy alta. Es un latinoamericano. informe de la OSD del año 2017, que precisamente lo que dices tú, la movilidad social es más alta que en todos los países de la OCDE, en Chile, digamos. Y al mismo tiempo coincide con los estudios de Claudio Sapelli, el profesor de la Universidad Católica, que habla de cómo la movilidad social ha aumentado de manera estratosférica. En el país hoy día nosotros tenemos acceso a educación terciaria muy parecido al promedio de la OCDE en cantidad de proporción de población joven que va a la Pero además universidad. de mejor calidad, porque el desempeño de Chile en las pruebas de PISA es bastante mejor que el del resto De de América América Latina, sí. Latina. De ¿Sí? América Latina Yo tenemos el sé mejor. que América Latina Mm. está muy rezagada Sí, sí. frente a otros países, pero, por ejemplo, mejor que México, mejor Sí, sí, que... sí, que Sí, sí. Argentina, incluso, dependiendo de... Pero tenemos el mejor desempeño en PISA, estamos lejos todavía, los países desarrollados, hay que decirlo, pero sí lo que tenemos es un acceso a la educación superior que es muy masivo. El porcentaje de población que va a la universidad, Ahora, a las técnicas, es muy grande. las manifestaciones en buena medida se debían a eso, al tema de la educación superior. Ya ha habido, de hecho, manifestaciones Mm. en el pasado sobre eso. ¿Cuál es el sistema de educación superior en Chile? ¿Es justo o no es justo? Nosotros teníamos un sistema de educación superior en el cual el que va a la universidad paga por su universidad, lo cual a mí me parece... Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, como en Inglaterra. Me parece justo porque finalmente tú te beneficias de tu estudio, tú incrementas tu capital humano. ¿Por qué va a haber otra gente que te tiene que pagar a ti una inversión en tu propio capital humano para que tú seas el principal beneficiado después que saliste de la universidad? Eso sería como exigirle a otra gente que si yo voy a hacer una empresa me la financien ellos, ¿cierto? Y yo me beneficio de la empresa solamente porque voy a crear empleo. Ahora, Tampoco funciona ¿qué así. pasa con alguien que no tiene los recursos para pagarse la universidad, pero sí tiene Había, la capacidad? había en Chile un sistema y hay de becas para gente en distintas universidades. Por ejemplo, la Universidad Católica siempre entregó becas a alumnos talentosos de colegios o de sectores sin recursos y también de crédito universitario.
que se podía mejorar y en fin, que tiene sus problemas, pero eso existía. Entonces, esto de que las universidades tienen que ser gratis 100% es una idea que se empieza a repetir sistemáticamente durante muchos años. Así es en Argentina. Y toma ¿no? vuelo en Argentina, es así. De hecho, se puso en algún momento como ejemplo Argentina, pero el graduado de universidad, sabemos, ¿no? De universidad pública argentina cuesta más que el graduado de la universidad privada más cara argentina, porque tienen unos índices de deserción espantosos, la gente no termina, se pasa toda la vida en la universidad, es un despilfarro increíble. En algunos casos es más barato mandarlos a Harvard que hacerlo estudiar en Argentina. Lo mismo pasa en México con las universidades públicas. No me cabe ninguna duda de que es un problema en América Latina en general eso. Bueno, tú sabes que se produce mucha regresión desde el punto de vista social con las universidades gratis. En el caso de Brasil, que tienes universidades gratis estatales relativamente buenas, los que llegan a esas universidades como tienen selección son personas que vienen de colegios privados y que tienen los recursos para pagar una buena educación privada. Entonces las universidades son gratis para la gente de segmento de mayores ingresos y se pagan con los impuestos de todos. En Argentina no hay examen de selección, pero de todas maneras la educación cuesta una fortuna, es regresiva y los sectores más vulnerables no terminan yendo a la universidad. Axel, si la desigualdad no ha aumentado en Chile, si la pobreza ha disminuido de manera dramática, si el crecimiento económico en las últimas décadas, desde que salió del poder Salvador Allende, ha sido espectacular. Chile era un país bastante más pobre Muy que pobre. México y hoy es un país bastante más rico que México. Si todo eso ha funcionado, ¿de dónde surge esta explicación que ha sido tomada como dogma de que el problema es la desigualdad? Es la narrativa, Sergio. Son los discursos instalados, las ideas que se repiten una y otra vez, lo que va convenciendo a las personas de manera creciente de que un cierto problema tiene una existencia que probablemente no es tal o que se origina, ¿cierto?, en una causa que tampoco es tal. En el caso de Chile llevamos 20 años hablando que el sistema ha producido mucha desigualdad, que es injusto, que es un neoliberalismo rampante. Algunos hablaban de la Norcorea del neoliberalismo, lo cual es un absurdo, siendo que además el presupuesto del Estado ha crecido de manera pero sideral. Por darte un dato, Sergio, es decir, el gasto social por persona en Chile creció desde el año 90 hasta hoy día, en términos reales, 5 veces. Nunca el Estado de Chile ha gastado más por persona en términos de gasto social que hoy. Entonces, todos esos discursos que se instalaron, la gente lo fue creyendo cada vez más. Ese es el problema, que nuestro cerebro está diseñado para el storytelling, para las narrativas. Y uno conecta emocionalmente con esas narrativas. Y si uno repite 1000 veces una cosa que parece tener algo de cierto, ¿sí?, porque efectivamente hay desigualdad en Chile, como en muchas partes, pero la hay, entonces la gente empieza a creerla. Y hay sectores de la población cada vez más grandes y de la élite, sin ninguna duda, que repitió esto sin mirar los datos. O sea, nadie nunca en Chile en los últimos 20 años dijo, oye, ¿sabe que la desigualdad está cayendo? Estamos avanzando, celebremos esto. No existió para nada ese discurso, Sergio. Bueno, sé que es parte del discurso de Michelle Bachelet, pero lo que Sí. encuentro es que también liberales o conservadores de derecha tienen ese mismo discurso. Cuéntanos. Pasó mucho que la derecha, sobre todo conservadora, que nunca fue muy pro-mercado, un sector importante de ellos, comenzó a repetir esto. Y muchos empresarios con culpa, muchos hombres y mujeres de negocios que les fue muy bien en todo este periodo de prosperidad y que de alguna manera se empezó a sentir, en función de este discurso o producto de este relato, cada vez más culpable de que le haya ido bien. Y por tanto está en una posición de como de pedir disculpas, de sí, en realidad la desigualdad es un problema grave. El cuento del empresario con conciencia culpable. Con conciencia culpable, se repitió muchísimo, también sectores de la Iglesia Católica repitieron mucho esto en décadas hacia atrás, y de alguna manera era difícil para ellos salir a hacer frente a esta marea que iba creciendo y pensaron que surfeándola, subiéndose a esas olas, iba a ser la forma de no ser afectado, de acercarse al pueblo, de tener credibilidad con la izquierda, que se empezó a radicalizar también. La Concertación no era tan radical como lo que tenemos hoy día, como su sucesor, que es... La Concertación era esta alianza entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Sí, y estaba el PPD también, el Partido por la Democracia, el Partido Radical. Entonces, era la centro-derecha, digamos. Centro-izquierda, sí, centro-izquierda. Bueno. Esta era la centro-izquierda y después tenía la centro-derecha, el Partido de la UDI y Renovación Nacional, que eran los más grandes.
Pero esta centroizquierda que asume con Patricio Aylwin en el año 90 fue muy razonable. Fue muy de respetemos el mercado, esto es lo que funciona. De hecho, mantuvieron el sistema económico que se construyó en los últimos años. Y lo profundizaron en muchos casos. Ricardo Lagos, el expresidente socialista, fue el gran privatizador de la obra pública en Chile. Y yo recuerdo en alguna ocasión que le pregunté en una entrevista que por qué no tenía déficit de presupuesto y me dijo tener déficit de presupuesto no es ni de izquierda ni de derecha, sino de no entender cómo funciona la economía. Ese era el discurso que teníamos, Sergio, y lamentablemente se fue corriendo cada vez más porque un grupo radical que nunca aceptó el éxito de Chile ni los fundamentos filosóficos de esas instituciones que permitieron el éxito, tomó cada vez más fuerza, cada vez más terreno. ¿Por qué no aceptar el éxito de tu propio país cuando es evidente y cuando todo el mundo, y ciertamente Latinoamérica, está siguiendo el modelo chileno? Yo creo que es un problema de enfoque hasta cierto punto, tal vez hasta de inclinación psicológica, ¿no es cierto? Que nos fijamos solo en lo negativo y nunca hablamos de lo positivo. Entonces, repetimos tanto que Chile era un mal país durante 20 años o más, que hoy... Pero hasta los gobernantes lo hacían. Los gobernantes, el mismo presidente Piñera muchas veces habló de la desigualdad de manera que no tenía nada que envidiar a lo que diría Michelle Bachelet, por ejemplo, presidenta socialista. Entonces, una vez que tú instalas el discurso de la igualdad en una sociedad, se empiezan a producir cambios institucionales, formales. Y nosotros en Chile hicimos crecer el tamaño del Estado muchísimo a partir de este discurso para redistribuir más riqueza y dejamos de concentrarnos en la creación de riqueza para que todos suban aún más de lo que habían subido. Chile está creciendo menos de lo que creció durante Mucho décadas. menos. Está creciendo al 2% contra cifras del 5 y el 6% Sí, hace décadas. es. Bueno, de hecho, cuando Michelle Bachelet llega a su segundo gobierno, anterior al de Piñera actual, ella viene con esta tesis de que el neoliberalismo permite los abusos y que entonces hay que corregirlo por la desigualdad y hace una serie de reformas económicas. Subió impuestos. Subió impuestos, rigidizó el mercado del trabajo, impidiendo el reemplazo de trabajadores en huelga, ahuyentó la inversión, mucha burocracia, reforma educacional muy dañina y un discurso muy agresivo. Fue también parte de un clima de persecución a los empresarios. Y eso lo que termina generando es que los inversionistas se llevan el dinero del país y por primera vez desde el año 1960 tenemos 4 años de crecimiento negativo de la inversión en Chile. Y eso generó un impacto en el crecimiento de la economía que cayó de 5,3%, que venía creciendo los 4 años anteriores, a menos de 2%. Con lo cual los salarios reales también, el crecimiento que venía siendo bastante bueno, cayó más de un 50%. Entonces, ¿la medicina ha agravado la enfermedad? Agravó la enfermedad porque estaba realizada sobre un mal diagnóstico, que el problema en Chile es la desigualdad. No, el problema en Chile no es la desigualdad. En ninguna sociedad del mundo el problema es la desigualdad. El problema siempre es la pobreza, que hay personas que no tienen medios suficientes para salir adelante, para tener una buena calidad de vida. Y eso es lo que nos tenemos que concentrar y debemos celebrar si hay otros que han logrado salir adelante, porque de eso se trata, de que todos estemos mejor. Es mejor una sociedad donde todos están bien, desigual, que una donde todos estamos mal, igual. Axel Kaiser, yo quiero agradecerte la conversación que hemos tenido. Me ayuda a entender pues, mejor la situación de tu país, de Chile, y la situación de toda América Latina. Muchas gracias, Sergio. Encantado. Y a usted, televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.